No me vayan a decir Matías. Estamos viendo la serie El Evangelio de Juan. Y para esta zona, la obra en este lugar, estamos apenas en el capítulo 1. Allá en la obra en San Antonio vamos más avanzados porque habíamos comenzado el año pasado. Entonces, en el capítulo 1 vamos a abrir en el versículo 29. ¿Hoy trajeron otro micrófono o no? Sí, está mal. Ok. Entonces necesito que me ayuden a leer en voz alta. Si es posible, comience la hermana Dayana. Juan capítulo 1. Sí. ¿Todo? No, versículo 29 al 34. Lea. Leo la palabra de Dios bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Juan capítulo 1, versículo 29 al 34. El Cordero de Dios. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. Quiero que Valeria me ayude. Continuamos. Continúe y disculpe la interrupción. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Esa es la lectura en que nos vamos a ubicar hoy para el mensaje. Nuestra hermana Valerie va a dirigir una oración al Señor para que Dios nos bendiga hoy con este mensaje de la palabra. Dirija la oración. Muy bien. Sí, ahora sí. Ahora sí. Bendito y maravilloso Señor que estás Gracias, en los cielos. Señor. Gracias te doy, Señor, porque estamos Gracias, aquí, porque Jesús. tu misericordia es grande. Te damos gracias por Gracias, este maravilloso Señor. servicio que está dando, por las personas que nos están viendo Gloria a en directo, Dios. las que por nos verán por Dios. Gracias. Pido por favor que esta lectura y pues por consiguiente esta enseñanza nos sea de gran fructificación para todos nosotros, que podamos aprender más de ti, Señor, Así es. y de lo que se ha escrito aquí en tu palabra, Señor. Ruego por favor, sabiendo que nosotros como personas estamos un poco, estamos limitadas, Señor, pero sabemos que gracias a tu Espíritu Santo podemos pensar más, saber más, entender más sobre ti, Señor. Hoy te bendigo, Señor. Pido todo en el nombre de tu amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, gloria a Dios. La palabra del Señor dice que cuando nos reunamos, el uno tiene una lectura, el otro tiene una palabra, el otro tiene algo que manifestar, porque todos somos útiles. A través de los años, las iglesias han perdido esto por varias razones. A veces porque creemos que la persona calificada para orar es el predicador. Piensan que él es el que sabe orar y más nadie. A veces porque la misma gente tiene timidez, cobardía, son introvertidos. Puede ser para orar y para leer la palabra, porque a veces en los hogares hay esposas que son muy introvertidas en el culto, ¿sí? Pero en la casa no son tan introvertidas con el esposo. Son extrovertidas para regañarlo y mandarlo y darle coscorrones al esposo. Y
también se ha perdido la costumbre de que cada uno funcione, porque como se hacen tantas locuras a veces en algunas iglesias, en algunos cultos, pues algunos predicadores se toman toda la atribución ellos, debido a que la gente hace locuras. Entonces no se necesita hacer locuras, se necesita hacer las cosas en el orden necesario, hacerlas bien, que cuando se ore bien, que cuando se lea la palabra se lea bien, que sepamos lo que estamos haciendo y que todos funcionamos. Incluso al terminar la predicación, alguien debe hacer una pregunta. Eso indica que no se quedó roncando ahí en la predicación, sino que estuvo atento y que le quedó algo por preguntar. O puede hacer un comentario del mensaje que puede ayudar incluso al predicador. Puede ayudarle porque ninguno es, el predicador no es perfecto, puede ser que le falte algo que decir y la iglesia puede tener voz también si tiene algún comentario de acuerdo a la doctrina. Amados, este evangelio lo escribió el apóstol Juan y en esta oportunidad él está hablando de un consiervo suyo, consiervo, es decir, uno que servía igual que él, un amigo suyo llamado Juan el Bautista. Pero además de ser consiervo, aquí en Colombia diríamos que es un paisano porque eran de Israel, eran judíos, entonces era un paisano de su tierra. Pero además de eso era un tocayo, dicen aquí en Colombia. ¿Por qué tocayo? Porque se llamaba también Juan, igual que él, ¿sí? Pero además era un hermano en Cristo. Y él se está refiriendo a Juan con mucha, se puede decir, orgullo. Está relatando acerca de Juan con mucho orgullo. Dice, les voy a hablar un momento acerca de un hombre que gritaba en el desierto y que lo interrogaron, quisieron avergonzarlo y le preguntaban, ¿quién es usted? ¿Usted es el Mesías? ¿Es el Elías? Y honra a Juan con las palabras y con el testimonio que da él. En esta oportunidad narra la manera heroica en que Juan el Bautista presentó la aparición en escena del Cordero de Dios. De hecho, hoy podemos titular la aparición del Cordero de Dios, porque aquí es donde entra entonces en escena. El apóstol Juan comienza a escribir la salida al escenario del Señor Jesús después de que el Señor fue al desierto y ayunó y oró 40 días y fue tentado por el diablo. Es decir, no narra cuando Juan el Bautista le bautizó. No hace la narración cuando el Señor Jesús recibió allí en el río señal del Espíritu Santo que descendió en forma de paloma. No hace esta narración, no dice nada al respecto. He buscado allí en la palabra cuál será la razón, hay que investigar en el Evangelio de Juan y encuentro que el apóstol Juan se concentra mayormente en el ministerio directo del Señor cuando él comienza, cuando sale al escenario. Y es allí cuando él comienza a relatar. Los otros evangelistas narran un poco antes, para ellos pues todo esto tuvo importancia. Sin embargo, creemos que es el Espíritu Santo quien está dirigiendo el asunto. Y pues a Juan lo dirigió a escribir de esta manera. Porque el Señor Jesús, según Mateo, según Marcos y según Lucas, los otros tres evangelistas, él se encontró con Juan, pero Juan no lo presentó todavía, sino que lo vio y el Señor, el Padre y el Espíritu Santo, o con el Espíritu Santo, le reveló a Juan que ese era precisamente el Salvador. Juan el Bautista pensaría que el Señor venía a bautizarlo a él, porque el ministerio de Juan el Bautista era bautizar en símbolos, simbólicamente, para el perdón de los pecados del pueblo. Y Juan el Bautista está pensando que ha llegado el Señor Jesús a bautizarle a él, por cuanto Juan el Bautista, aunque vivía como un santo,
sabía que era un pecador. Y él ve a Jesús y se alegra de verle porque dice, bueno, yo he bautizado a todos estos pecadores y ahora ¿quién me va a bautizar a mí? Y dice, aquí llegó el que me va a bautizar. Y el Señor Jesús viene para que Juan el Bautista lo bautice. Allí tienen un choque, no violento, sino una discrepancia de palabras, porque Juan no se siente digno de bautizarlo. Él dice que no es digno ni siquiera de desatarle el calzado, ni de llevarle las sandalias. No puedo ser ni el ayudante de él. Señor, tú deberías bautizarme a mí. Jesús le dice, calla, haz lo que hay que hacer. Vengo a dar ejemplo. Y el Señor se bautiza. ¿Esto no es poderoso? Cuando el Señor Jesús sale del río, Juan el Bautista ve como el Espíritu Santo en forma de paloma, aclarando que el Espíritu Santo no es una paloma, ni tiene forma de paloma, como algunos pueden llegar a pensar, ¿no? Que el Espíritu Santo tiene forma de paloma. No, no tiene forma de paloma, solo que se presentó de esa manera ese día. Y posó sobre el Señor Jesús. Y se oyó la voz del Padre, y se manifestó delante de los ojos de Juan y de los oídos de Juan la maravillosa Trinidad unida en perfecta comunión. El Espíritu Santo desciende sobre el Hijo amado, y la voz de Dios el Padre se oye diciendo, este es mi Hijo unigénito, este es mi Hijo Dios, el único Hijo que tengo en la deidad. En Él tengo complacencia. ¿Esto no es maravilloso? Amén. Testificó Dios delante de Juan el Bautista que podía señalarlo con libertad. Pero leí en el relato de los otros 3 evangelistas que el Señor Jesús sale del río e inmediatamente el Espíritu Santo lo guía a un desierto solitario. El texto dice que habían fieras y las fieras inmediatamente se sujetaron. Porque el texto dice, y estaba con las fieras. Ahí estaban echados todos esos animales salvajes que habían en ese lugar. Y ninguno tocó al Señor. Pregunta, alumnos, ¿por qué estas fieras que comen gente, que aruñan y muerden, así sea para matar, solamente, ¿por qué no lo tocaron? Los animales saben quién es su creador. Glorifican a Dios por eso. Eso es maravilloso. Se sujetaron en el acto. Este es el mismo que le cerró la boca a los leones de Daniel. Qué impresionante. Allí están todos quieticos. Amados, la naturaleza se sujeta a Cristo. Los animales se sujetan a Cristo. Cristo dijo a la tormenta, cállate. A las olas tempestuosas, a los vientos tempestuosos, apáguense ya. Calma. La barca se aquietó. Todas estas señales hacía el Señor. Pero los demonios pretenden rebelarse. Y los seres humanos se rebelan contra el Señor. Impresionante. Ahora, se rebelan porque el Señor permite que se rebelen hasta cierto grado para mostrarnos a nosotros cuán grande es la maldad de los demonios y cuán grande es la maldad de los seres humanos y cuán desagradecidos son los seres humanos. Eclesiastés, Salomón dice que el Señor da sol, brillo, luz sobre malos y justos. Es decir, sobre sus hijos y también sobre los impíos. El Señor hace llover sobre todos, da cosechas para todos. Pero deja que nosotros podamos ver nuestra propia rebelión como humanos que somos, cómo los humanos se levantan contra Dios. Y nos deja observar a través de la palabra y las circunstancias de la vida cómo los demonios se rebelaron contra el Señor. Y Él permite que nos demos cuenta de estas cosas para que sepamos valorar lo que Él ha hecho por nosotros.
Bien, el Señor descendió, dice Lucas, lleno del Espíritu Santo. Nada de esto que estoy diciendo lo narró Juan. La razón completa no la entendemos sino lo que les he dicho. Juan se limitó desde el momento que el Señor inicia su ministerio y desde ahí él se limita a hablar de algunos milagros específicos del Señor Jesús. Y ese es el Evangelio de Juan. Él comienza de una vez a presentar a Cristo como el Eterno, porque en Juan capítulo 1 él comienza a decir: este es el verbo que estaba en el principio, que estaba con Dios y es Dios. Lo presenta de una vez en su deidad y en la Trinidad eterna. Aquí lo presenta como el Cordero, recordando que Juan el Bautista fue quien lo señaló. Entonces la Biblia dice que el día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él. ¿Cuándo? Cuando ya venía de los 40 días. ¿Y por qué dice el día siguiente? Porque Juan había estado predicando en el desierto a la orilla del Jordán. Y después de estar predicando allí y anunciando ciertas cosas, al otro día apareció el Señor. El Señor venía lleno del Espíritu Santo, después de haber ayunado, de haber orado, de haberse apartado con Dios. Aquellos que quieren ver la mano de Dios obrar en sus vidas y en las vidas de otros, deben apartarse con el Señor. Ahora, dejo claro aquí que en la Biblia solo 3 personajes ayunaron 40 días. ¿Quiénes fueron? Moisés, Elías y Cristo. En ninguna parte hay mandamiento para que nosotros ayunemos 40 días. Lamentablemente las personas que llegan a ayunar tantos días a veces salen muy presumidos de esos ayunos. Parece que no les hace mucho bien ayunar tanto, porque salen diciendo que son muy santos, que son mejores que otros. Qué lamentable, uno a veces los ve salir de esos grandes ayunos, uno pensaría, van a salir de allí purificados, y salen regañando a todo el mundo, porque ellos son mejores, porque llegaron a un éxtasis mayor. Qué lamentable. Entonces, si una persona no es capaz de ser humilde, mi recomendación: ¿para qué se pone a hacer ayunos largos? A ver si se enferma y se muere. Tenemos, y tengo que decirlo frente a este público, con mucho temor lo digo, porque también hay gente en el público que puede conocer a personas que voy a mencionar aquí sin nombre, no voy a decir el nombre, pero conocemos casos de personas que han ayunado muy largo y algunos han terminado muy enfermos. Tengo un amigo que perdió las neuronas y lo tienen por allá en una finca, por eso lo digo con respeto por causa de los que nos ven en los videos, y la idea no es hacer una burla, porque su familia también se puede doler, sino que yo pregunto si quedó mal de la cabeza y para siempre quedó así. Lo recluyeron en una finca hasta el día de hoy, ya tiene años así, y era un amigo mío, era un amigo de hablar cariñosamente del ministerio, de las cosas de Dios. ¿Qué pasó ahí? Pregunto, a ver, alumnos, ¿lo dirigió el Espíritu Santo y luego lo volvió loco? ¿Haría el Señor una obra así? Nosotros sabemos que Dios no hace algo así. Si es Dios quien te está dirigiendo algo, Él no te va a enloquecer. Él no te va a enloquecer. Entonces lo demás lo dejamos a juicio de los lectores, a estudio concienzudo, y para eso usted tiene la palabra, para que ustedes vean que todo lo que hace el Señor lo hace bien hecho. Lo que no es del Señor sale mal. Tenemos otra familia, también lo digo con todo el respeto, es delicado decirlo, pero es necesario advertir. El muchacho entró en un ayuno, igual que el Señor, 40 días, salió enfermo y murió a los poquitos días. Murió esquelético, muy enfermo. Todo esto lo digo con respeto, solo como advertencia, más no como chiste ni como burla, porque su familia es cristiana y su familia puede escuchar nuestros mensajes, y la idea es simplemente advertir. Lo que Dios hace, lo hace bien. Amén. Así de que nadie crea que es Cristo, nadie crea que es Elías, nadie crea que es Moisés, y nadie piense que si ayuna 2, 3, 4, 5, 6, 7 días
va a salir como un ángel con alas y oriola volando por las nubes, porque no es así. Cuando salimos de algún ayuno personal que hayamos hecho, hemos de mostrar que el ayuno sirvió para algo bueno, que edificó nuestras vidas, que nos hizo humildes, que pudimos hacer nuestras oraciones al Señor y que nuestra vida marcha incluso mejor sin creernos superiores a los demás. Debería el ayuno hacernos, en cierta forma, si es que entramos de verdad a orar, hacernos más humildes, porque allí estamos sometiendo a la carne, si es que de verdad la estamos sometiendo. Hay gente que somete la carne al hambre de 7 días y cuando salen con presunción de espiritualidad. Esto se parece mucho a lo que hacían los fariseos cuando decían: yo ayuno tantos días, yo doy tantas cosas, yo hago tantas oraciones, yo hago esto y aquello. ¿Y para qué servían esas cosas? Si vino un miserable pecador y se tiró al piso y dijo: Señor, sé propicio a mí, que solo soy un simple pecador. Y dice el Señor que Dios escuchó la oración de ese pecador arrepentido y no del que decía que ayunaba tantos días. Mi Señor Jesús descendió lleno del Espíritu Santo, listo para ser usado en el ministerio. Se había apartado realmente no para que alguna vanidad creciera en él, no, para someter su carne y pedir la dirección del Espíritu Santo, porque venía a escoger sus apóstoles que le iban a acompañar, no era cualquier tarea. Él necesitaba verlos y estar dirigido por el Espíritu para hacer la labor que iba a hacer. Por eso cuando bajó dijo: Mateo, Andrés, vengan acá. Y empezó a escogerlos. Natanael, ven acá, es contigo que hablo. Juan, ven acá. Los hijos de Zebedeo, Juan y Santiago, vengan acá, porque vino lleno del poder del Espíritu Santo. Felipe, te estoy llamando para que seas pescador de hombres ahora. Entonces, cuando él descendió, ahí es que narra el apóstol Juan. Lo vio Juan el Bautista cuando él descendió de este lugar e inmediatamente lo identificó. Lo había bautizado, pero el Señor Jesús se había ido. Juan estaba orando y estaba predicando, era dirigido por el Espíritu Santo. Ahora sí era el momento de identificarlo, y dijo más o menos unas 5 cosas que encuentro allí en este pasaje que podemos mencionar. En primer lugar dijo: este es el Cordero de Dios, el Cordero de Dios, y dijo que quita el pecado del mundo. Así está en el versículo 29. El día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí, ahí lo tienen, este es el Cordero. Ahora, ¿por qué dice el Cordero de Dios? Está diciendo: este es el verdadero Cordero, porque en el Antiguo Testamento habían sacrificios continuos todo el tiempo. Se sacrificaban animales. Y en este sacrificio había sangre. Ahora, esto no se hacía solo en el Antiguo Testamento. Cuando Cristo vino, había sacrificio. Los sacerdotes eran unos verdaderos carniceros. Todo el tiempo estaban llenos de sangre. Todo el tiempo. Porque eso era sacrificio tras sacrificio que se hacía. Y era continuo. Todo el tiempo había eso. Total que cuando vino el Señor, Juan el Bautista está anunciando: Israel, tengo una palabra para ustedes. Se van a acabar los sacrificios. ¿Pero por qué? ¿Por qué se van a acabar? Porque este es el que estábamos esperando. El Cordero que Dios ha enviado por nosotros. ¿Van comprendiendo? Este es el Cordero. Les estaba anunciando que ya no iba a haber más sacrificios, que dentro de poco tiempo se acabarían los sacrificios, porque este era el que Dios enviaba. El pueblo todavía no tenía ojos para ver esto. El pueblo no tenía oídos para comprender de qué estaba hablando Juan. Pero Juan seguía predicando y anunciando. Vamos a ver algunos textos bíblicos que necesito que lean en voz alta y clara. Segunda a los Corintios 5, 19. Primera a Corintios 5, 7. Éxodo 12, 1 al 13.
Isaías 53, versículo 7. Apocalipsis 5, 6. Cada uno tiene un texto. ¿Listos? Comencemos. Segunda de Corintios 5:19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Qué estaba diciendo Juan el Bautista? Este es el Cordero. Dios reconcilia al mundo pecador que lo ofende. Lo reconcilia con él, al mundo pecador, por medio de este Cordero. ¿No es maravilloso? Se iba a acabar la enemistad entre Dios y el hombre. Es la oportunidad que tiene el ser humano de amistarse con un Dios enemigo. Y la gente religiosa puede decir, oh, que Dios no es enemigo mío. Claro que sí. El que es amigo del mundo, la Biblia dice que es enemigo acérrimo de Dios. Enemigo a muerte. La gente que ama las cosas mundanas no es amiga de Dios, mucho menos hijos. Dice la palabra así, 1 Corintios 5, 7. Lea. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Se da cuenta? Juan estaba anunciando entonces aquí en donde estamos leyendo que este era el Cordero que Dios enviaba para la Pascua. Cuando Pablo escribe allí, está diciendo que ya la Pascua fue hecha, porque Cristo era el Cordero Pascual. Recuerden ustedes que los israelitas celebraban cada año la fiesta de la Pascua con corderos sacrificados, porque eso les recordaba a ellos cuando fueron liberados de Egipto con las plagas y con la matanza que hizo el ángel exterminador. Era un ángel exterminador. Han sacado películas por ahí de copia de eso, pero eso son películas. Él sí era el ángel exterminador, porque llegó matando a Egipto, pero no a los israelitas. A todos ellos les mostró que Faraón no era Dios, y que el hijo de Faraón tampoco era Dios, que el Nilo tampoco era Dios, porque se lo llenó de sangre. Mi Señor es poderoso, ¿cuántos lo alaban, verdad? Amén. Es maravilloso el Señor. Y estaba diciendo Juan, este es el Cordero Pascual. Vamos ahora a seguir leyendo Éxodo 12, 1 al 13. ¿Quién lee en voz alta? Ya tenían los textos. 12. Isaías 53, 7, Apocalipsis 5, 6. Vamos, lean. Éxodo 12, 1 al 13. 13. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto. Más aquí, por favor, para el público. Aquí. Eso. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: En el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Sin defecto, porque representaba simbólicamente a Cristo, que es sin defecto. Qué maravilloso, ¿verdad? Amén. Siga. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y los guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer.
Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. ¿Qué les parece esa maravilla? Era el escape. Iban a escapar y lo comeréis apresurados, como que ya se van, porque los voy a libertar de esta gente que los quiere asesinar a ustedes. Pero deben manchar con sangre los dinteles de su casa, porque será la señal para cuando pase el ángel exterminador y donde vea la sangre, porque ustedes están bajo la sangre. Eso no es maravilloso, amados hermanos, es poderoso. Gloria a Dios. Vamos a leer Isaías 53:7. ¿Quién lee? En voz alta. Aquí cerca. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Una profecía de Isaías. Como cordero fue llevado al matadero. Y entonces en el tiempo del cumplimiento, dice Juan el Bautista, ¿se acuerdan de Isaías? Sí, ¿en dónde? En Isaías 53, señores. Claro, no existían esos capítulos así, pero estoy tratando de explicar. Juan el Bautista les dice, ¿se acuerdan lo que dijo Isaías allá en el 53? Sí, claro, que como cordero fue llevado al matadero. Sí, pero no entendemos ese texto bíblico, porque Israel nunca entendió ese texto bíblico, jamás. Y le dice Juan el Bautista, aquí está el cumplimiento. Él será llevado al matadero. Qué impresionante. Pero ellos no tenían ojos para entender eso, no tenían oídos para entender eso, y nosotros podemos entenderlo no porque seamos más inteligentes que los judíos, sino porque Dios sopló espíritu de inteligencia y sabiduría. ¿Está contento por eso? No somos más sabios que los judíos, no, Señor, nos dio sabiduría el Señor para que entendiéramos. Es maravilloso. Apocalipsis 5:6, lea en voz alta. 5:6 dice: Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero, como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Ahí está. ¿A quién vio Juan en esa visión? Un cordero que tenía toda esa señal extraña. Cristo, el Señor. Y esos ojos que todo lo vigilan y todo lo conocen. Es poderoso, mi rey. Así me gusta que estén, que se leen así, que compiten allí. Así es que es bueno, sin timidez, todos listos para leer. En el Antiguo Testamento todo el tiempo había sacrificios, y esta fiesta de la Pascua era cada año y era muy importante. Estaba a punto de cancelarse todos los sacrificios y el pueblo no lo veía. Ahora bien, no solo se dijo este es el Cordero, sino que también se dijo del Señor, este es el que quita el pecado del mundo. ¿Esto no es maravilloso? Él es el que quita el pecado del mundo. Las cosas que estaba diciendo Juan, entonces, este es el Cordero, está reconciliando al mundo con Dios. Aparte de eso, este es el Cordero de la Pascua. Como si fuera poco, Él es la esperanza que tenemos todos, porque Él nos quita el pecado.
Él es el que quita. ¿Y por qué Juan el Bautista dijo, Él es el que quita el pecado? Oído, que es doctrina muy básica, pero es parte de la doctrina fundamental. Oído, van a aprender. Los corderos no quitaban el pecado, solo simbolizaban al Cristo que venía. La sangre de los corderos no podía limpiarlos a ellos y su conciencia todavía quedaba contaminada. He pecado contra Dios y no sé cómo librarme. Entonces quiero poner mi esperanza en ese cordero que están sacrificando. No, Señor, eso es simbólico. Tú tienes que poner la esperanza en el Mesías que vendrá, porque Él es el cordero que envía a Dios. Y Juan dijo, este es el que sí quita el pecado del mundo. Maravilloso el Señor, ¿sí o no? Quita el pecado del mundo. Eso tiene que grabarse en nuestra mente. Ellos no tenían el privilegio que tenemos nosotros. Ellos sacrificaban animales, pero su conciencia estaba cargada, esperando que viniera el Mesías. Nosotros no. Ni hemos visto corderos sacrificados, ni nunca los vamos a ver. Y como si fuera poco, cuando llegamos a Cristo, cuando Él nos rescata, el pecado, el Señor lo limpia. Amén. Gloria a Dios. Lo quita Gloria para a siempre. Dios. Es maravilloso nuestro Señor. Amén. Ese es el perdón que nos da. Entonces llegamos al versículo 30 y dice la palabra, este es aquel de quien yo les decía, que después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque él existía primero que yo. Los profetas del Antiguo Testamento anunciaron a Cristo, pero nunca lo vieron. Siempre predicaron sobre Él y lo simbolizaban, pero nunca lo vieron. Le dijeron al pueblo que tenían que fijarse en las obras y profecías de ellos, pero ellos murieron sin ver al Mesías. Juan el Bautista tuvo qué privilegio. Predicó sobre Cristo. Escuche bien. Vio cuando el Espíritu vino sobre él. Lo bautizó y lo anunció al público. Y le dijo, síganlo a él, ya no me sigan más a mí. ¡Qué maravilla! Amado hermano, por eso mi Señor Jesús dijo, de los nacidos de varón, ninguno como Juan el Bautista. Porque fue el que tuvo el grandísimo privilegio. Oh, amado, yo no es que estoy que me voy para arriba todavía, yo quiero estar otro ratico aquí abajo. Pero hay una persona que quiero saludar arriba cuando llegue. Quiero saludar a Juan. Quiero estrechar la mano de Juan y felicitarlo. Aleluya. Cristo no llegó como lo esperaba Israel. Todos están esperando el cumplimiento de las profecías, especialmente la profecía de Daniel y de Isaías. Porque Isaías había hablado de Cristo con gloria y con pompa. Pero el capítulo 53 ellos no lo entendían. Era el siervo sufriente. Y ellos no lo entendían, no sabían qué significaba. Esperaban era al Rey de gloria. No esperaban esa primera venida. Pensaban que Él de una vez vendría para instalar su reino. Y leían todo Isaías. Pero además leían a Daniel y no comprendían el tiempo. Porque Daniel había hablado acerca de las 70 semanas. Y estaban justo en la semana 69. Estaban en la fecha. Estaba llegando Cristo justo cuando Daniel dijo que vendría para ser sacrificado. Y ellos no pudieron verlo. No pudieron entenderlo. Porque lo tuvieron ahí. Todos estaban esperando quién sería el Elías del que habló Malaquías. Malaquías dijo que vendría un Elías. Y que ese Elías abriría el camino para que viniera el Mesías. Y todos esperando decían, ese Bautista se parece a Elías. ¿Será él? ¿Será él? Si ese es el Elías, quiere decir que ahorita va a llegar un ejército con espadas y ametralladoras y coronas y caballos blancos. Viene el Mesías. Y de pronto aparece Juan el Bautista gritando, señores, atentos todos, tengo un anuncio.
Lo mejor que puede pasarle a un profeta, anunciarles a ustedes la llegada del Mesías, el Cordero de Dios que ha sido enviado. ¿Dónde? ¿Dónde? Ahí lo tienen. Qué decepción para todo el pueblo. Viene un hombre con una túnica cualquiera, con sandalias cualquiera, criado como hijo de un carpintero cualquiera, de familia pobre, no renombrada, no reconocida. ¿Ese es nuestro Salvador? Sí, se los presento. Para nosotros es una vergüenza. Nos avergonzamos de Él, pues se avergonzarán ustedes, serpientes, sepulcros blanqueados. Yo no. Tengo que presentarles a uno más grande que yo. Él era primero que yo. Si ustedes piensan que soy profeta, pues aquí les presento un verdadero profeta, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El pueblo estaba avergonzado y en decepción, pero Juan lo presentaba con orgullo. Como todo un paladín guerrero, presenta a su entrenador, a su jefe, a su capitán, a su rey, a su guerrero victorioso. Él lo presentó con orgullo. Nosotros debemos presentar a nuestro Salvador con grande orgullo, con honores, con aplausos. Ellos esperaban las trompetas sonando y todo eso, porque ellos no podían escuchar las trompetas. Los ángeles estaban entronando trompetas y alabanzas. Los ángeles estaban aplaudiendo, pero ellos no lo entendían. Amados, este mundo no entiende las cosas espirituales, pero nosotros sabemos que cuando hablamos de Jesús así, con dignidad y con altura, los ángeles aplauden. Alaben a Dios por eso. Porque los ángeles son testigos de las predicaciones. Ellos son testigos de los mensajes que exaltan a Cristo. Y Juan el Bautista lo estaba exaltando. Lo estaba presentando con honores. Estaba diciendo, ya no me miren a mí. Porque Juan el Bautista ya tenía seguidores. Ya tenía discípulos. Ya tenía multitudes que escuchaban sus predicaciones. Unos venían con rabia, con ganas de hacerle daño. Otros venían por curiosidad, pero venían. Y otros venían con lealtad, porque querían ser salvos. Y venían compungidos, arrepentidos a bautizarse. Y en medio de esa multitud diferente, diversa, Juan el Bautista presenta a su héroe. Y le dice, este es de quien yo les estaba hablando. El pueblo esperaba otra cosa, una pompa humana. Pero el Señor Jesús le dijo a Pilatos, mi reino no es de este mundo. Luego dijo, arrepentíos, porque aquí está el reino. Y solo los espirituales pueden entender que sí está el reino entre nosotros. Solo los espirituales saben que el reino de Dios sí está instalado en nosotros, en nuestro corazón. Está entronado Cristo. Entronado el Señor. ¿Cuánto tienen a Cristo entronado en su corazón? Y deben tenerlo en primer lugar. Ese es el Señor. El Bautista le dijo, Él es superior a mí. Luego entonces le dice, yo no le conocía, pero para que fuese manifestado Israel, por esto es que vine bautizando con agua. Porque había sido profetizado por Malaquías que vendría el Elías para decir, soy la voz que clama en el desierto. Enderezad camino, vuestras sendas torcidas. Él venía para enderezar el camino de los pecadores, para prepararle el corazón para que recibieran el mensaje del Mesías. El que abre el telón al más importante. A eso venía Juan el Bautista. Ahora bien, ellos no se habían puesto de acuerdo. Nunca habían hablado. El Señor Jesús nunca llamó a Juan el Bautista en un WhatsApp y le dijo, mira, estoy cerca, prepárame el terreno ahí. No, todo se hizo con la dirección espiritual. Miren, mis amados hermanos, nosotros hoy llevamos ventajas como arroz. Tenemos teléfonos para llamar y decir, cuádreme esto, cuádreme aquello, anúncieme aquí, anúncieme allá, presénteme de tal manera. Todas esas cosas humanas. Ellos no. Solo era lo que el Señor guiara a Juan y lo que el Señor guiara a Cristo. Y no se equivocaron. El Señor Jesús fue guiado por el Espíritu al río.
para encontrarse con él. Qué impresionante. Luego al desierto y luego de nuevo hasta Juan. Y Juan vio la confirmación y dijo, este es, todo guiado por el Espíritu. Ustedes me van comprendiendo, yo me doy a entender. No se habían visto hasta que el Señor Jesús llegó a buscar a Juan para ser bautizado. No se habían visto. Eran medio familia. Pero no se trataron con falta de respeto. El Señor Jesús honró a Juan cuando habló de él delante de los hombres. Y dijo, ustedes no quisieron creerle, pues él era el Elías que había de venir. En él se cumplió la profecía, estaba diciendo Cristo, lo honró. Y Juan el Bautista también lo honró a él. Veamos algunas diferencias en cuanto al ministerio de Juan el Bautista y el Señor Jesús. Quiero que vean. Juan el Bautista prepara el camino y exhorta al pueblo a enderezar la senda. Enderecen las sendas, hagan sendas derechas porque viene el Salvador. Pero Cristo no viene diciéndoles, enderecen las sendas, le dice, yo soy la senda. ¿Ve lo maravilloso? Mucho más grande, obviamente, el ministerio del Señor Jesús delante del ministerio de Juan. Quiero que lo entiendan. Juan el Bautista, él con agua, de manera visible, como una señal, como algo simbólico de limpieza para los hombres. Pero Cristo bautiza con Espíritu Santo. Y también el texto dice, y con fuego. Los teólogos se debaten entre esa frase y con fuego. No vamos a entrar mucho en debatir eso. Vamos a creer que cuando el Espíritu Santo llega a nuestras vidas, purifica nuestras vidas. Eso hace Él, purifica. Lamentablemente nuestras iglesias han pensado que fuego es causar un despelote. Dios mío, cayó el fuego, reventamos la silla, nos reventamos las cabezas, pasa de todo en el culto. Y luego en el barrio dando mal testimonio, mucha gente de la que reventó las sillas. ¿Cómo estuvo el culto? Cayó el fuego, hermanos. Hubo 4 escalabrados, 6 sillas rotas, uno salió con un pie roto, un tobillo, hay 4 en el hospital. ¿Por qué? Porque cayó el fuego. Y luego entonces a veces chismeando, a veces con problemas. No, mis amados hermanos, cuando el Espíritu Santo nos llena, cuando ese fuego de Dios consume lo inmundo de nosotros, cuando el Señor nos ha perdonado, se tiene que notar en nuestra vida, mis amados, en la reverencia, en el poder al evangelizar a nuestra familia, en el deseo de servirle, de amarle, en el deseo de mantenernos. Ayer conversaba con mi hijo y otros muchachos que nos visitaron de la iglesia acerca del futuro de cada uno. Cuando usted le preguntan, ¿usted está dispuesto en el futuro a servir al Señor? Y hay gente que responde, bueno, en el futuro no sé, porque uno no sabe si de pronto le sale un pecadito por ahí, se descarría uno y se cae y se aparta. O sea que usted ya está descarriado. Porque usted no, o sea, ya está pensando que le va a salir algo y usted se va a ir al mundo. No, mis amados hermanos, esa no puede ser nuestra palabra. Aunque no sabemos lo que nos depara el futuro, nosotros debemos estar seguros de que no nos vamos a apartar del Señor. Usted puede quebrar en su vida muchas cosas que le van a causar disciplina de parte del Señor. Cosas que usted no quería buscarse y le llegaron. Y tiene que asumirlas. Pero nunca deje al Señor. Esa es la peor desgracia que a usted le puede pasar. ¿Me doy a entender? El Señor Jesús hace una operación en nosotros, como hace rato hablaba Michael, que nos santifica. Y no es que nosotros no debemos santificarnos. La Biblia dice, santificados en vuestro espíritu, alma y cuerpo. Apréndanlo. Pero eso es imposible sin que el Espíritu Santo lo haga en nosotros. Si Él no nos da la fuerza, usted puede hacer 1000 cosas para esforzarse. La fuerza tiene que venir de Él. ¿Qué tenemos que suplicarle a Él? Esa fuerza, esa pasión para santificarnos en Él. Pero toda la gloria se la lleva a Él. Cuando nosotros somos fieles, la gloria es de ¿quién?
Y cuando nosotros pecamos, ¿es culpa de quién? De nosotros. ¿Está claro? Es así y solamente así. Nada tiene que ver con desorden. Nada tiene que ver con espectáculos humanos. El fuego del Señor no tiene nada que ver con inventos de los circos que hay hoy en algunas iglesias. El poder es para ser mártires, no para ser ruidosos. Sí, a veces gritamos gloria a Dios y aplaudimos, eso se vale. Estoy hablando de los excesos. El fuego no tiene que ver con exceso de desorden. No, el fuego tiene que ver con la capacidad de resistir pruebas y tentaciones, incluso aunque nos toque morir por la causa. Morir. Ahí es donde se debe manifestar esa fuerza del Espíritu, ese fuego que purifica nuestra vida. Ahora, si no queremos este fuego que santifica, bueno, ahí sí ya hablemos entonces otro día de otro fuego, que ese sí calienta bastante. El mensaje de Juan era principalmente para Israel, mientras que Cristo vino para que fuese anunciado a todo el mundo la salvación. Gloria a Dios. Juan el Bautista no vino a predicar a los gentiles, única y exclusivamente a anunciarle salvación a Israel. Mientras que el Señor Jesús, aunque predicó en Israel, fue anunciado al mundo entero. ¿No nos gozamos de eso? Si no se hubiera predicado Cristo en el mundo entero, ¿qué sería de nosotros? ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? Juan el Bautista dijo: yo vi al Espíritu Santo que descendió sobre él en forma de paloma. Vamos a ver Mateo 3:16, Valerie. Vamos a ver, hermana Alejandra, Marcos 1:10. Juan dio testimonio y dijo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Lean ustedes. Lean. Bienvenidos todos. Lean. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma, Sí, y Señor. venía sobre él. Entonces vio el Espíritu que venía en forma de paloma y descendía sobre él. Marcos 1:10. ¿Quién leyó? Marcos 1:10. Sí. Vamos a ahorrar tiempo. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Ahora, Juan dice que Dios le había dicho esto a él: aquel sobre quien veas que viene el Espíritu Santo, ese es, señálalo delante del pueblo. Juan no podía mentir. Él dijo: yo bautizo con agua, pero él bautizará con el Espíritu Santo. Vamos a ver el versículo 33. Dice: yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, o sea Dios, me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu Santo y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Qué maravilloso. Veamos el 34. Dice: y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Y aquí me detengo un poquitico en el versículo 34. Entra Juan el Bautista en un terrible peligro contra su vida. En Israel se apedreaba a los blasfemos y a los mentirosos, especialmente cuando tocaban las cosas sagradas y santas. Tenían que ser apedreados. Y Juan el Bautista, ¿por qué lo anuncia públicamente sabiendo que lo pueden matar de manera inmediata? Les diré por qué. Amados, cuando un hombre de Dios ha tenido un encuentro real con el Señor y sabe que lo que está diciendo no contradice la Escritura, no es una blasfemia, no está mintiendo, no está engañando, Él les dijo: a mí me habló Dios y me dijo: sobre el que veas descender el Espíritu. Y como profeta les digo que he estado apartado para el ministerio y para el Señor, y a nadie en Israel
he visto que descienda el Espíritu y pose sobre él. A nadie, solamente a él. Así es de que les anuncio que no hay otro como él. Él es el Cordero que quita el pecado. Y no solo eso, les digo, aquí dice el versículo 34, él es el Hijo de Dios. ¿Cómo? Tú estás diciendo que él es el Hijo unigénito de Dios. Entonces, este carpintero es Dios, el Mesías, el Salvador, el ungido, el Cristo. Estás a punto de morir, Juan. No, no estoy a punto de morir. Él es, no miento. Hay que estar muy seguro para decir esto. Les pregunto, ¿estaría Juan el Bautista seguro de lo que estaba diciendo? Ni siquiera al 100%, estaba al 1000%. Él estaba con toda la fuerza, completamente convencido. Él no tenía nada de qué dudar. Yo vi el Espíritu Santo sobre él y oí la voz que dijo: mira, Juan, este es mi Hijo amado. Óiganlo a él. En él tengo complacencia. Él es el Hijo de Dios. Significa la segunda persona de la Trinidad. El Verbo eterno. La palabra de Dios que se hizo carne. El Mesías prometido. Así de que estoy seguro de que él tiene todos los títulos y nombres proféticos que se habló de él. Él es el que ustedes esperaban con bombas y platillos y ejércitos. No tuvo necesidad. Él viene a cumplir Isaías 53 como cordero llevado al matadero. Amados hermanos, se necesita una relación con Dios y con su palabra para no avergonzarse. Se necesita una relación en oración personal con Dios para fortalecer nuestra fe, para no tener miedo de decir las verdades que hay que decir. Las verdades no se dicen con arrogancia. Cuando hablo de orgullo, simplemente es de dignidad, de honestidad, no de orgullo humano y carnal y violento, no. Pero es necesario que no nos avergoncemos del Señor, sino que vivamos en lo que hemos dicho que somos, llenos del Espíritu Santo. Vamos a leer Juan capítulo 1, versículo 1 al 4. Comience por aquí, luego por aquí. Juan 3:16, luego por aquí. 16 al 21, luego por aquí. Juan 5:25. Vamos a ver. Va a leer Juan 17:5 y va a leer Juan 20. Va a leer el 28 y el 31. ¿Listo? Comencemos. Que se oiga para nuestro público también. Juan 1 al 4. Juan 1 del 1 al 4. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Muy bien. En el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios mismo. Sigamos leyendo. Juan 3:16. Sí, que todo el público escuche. Al 21. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Se dan cuenta que este es el Hijo de Dios? Nunca se avergüencen, lea. Juan 5:25. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es,
Cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Qué maravilloso, ¿ah? Los muertos. Dos formas de que esos muertos oigan la voz de Dios. Primero, nosotros estábamos muertos en delitos y pecados y oímos la voz de Dios y vivimos. Pero como si fuera poco, iremos a la tumba y un día el Señor dirá: levántense todos y vengan aquí los benditos de mi Padre y viviremos. ¿Es maravilloso o no? Juan 17:5. ¿Quién? Dice, Vamos. ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado del tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Juan, como profeta, el apóstol, sabía eso. Cristo dijo: glorifícame, Padre. ¿Cómo llamó a Dios? Padre. Nosotros le llamamos Padre, pero por medio de Cristo. En cambio, la comunión entre Cristo y su Padre es perfecta, porque Él es parte de la Trinidad. Padre, glorifícame con esa gloria que tuve desde el principio del mundo. Y Juan el Bautista está diciendo: Él es el que viene de allá. Él existía antes que nosotros. Él es el que está con el Padre. Él es el verbo que se ha hecho carne. Vamos a leer Juan 20, 28. 20, 28. Entonces Tomás respondió y dijo: Señor mío y Dios mío. ¿Cómo le dijo? Señor mío y Dios mío. Lea atrás nuestro hermano. 31. Mismo 20. Sí. Que todos escuchen. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Es Cristo el Hijo de Dios? Amén. ¿Alguien aquí duda que Él es el Hijo de Dios? No podemos tener dudas, no podemos vacilar. Los musulmanes lo tienen como un gran profeta, los mormones lo tienen como un gran profeta, hermano de Satanás. Los testigos de Jehová lo tienen como un gran maestro. Le dicen Señor, pero con minúscula. ¿Se dan cuenta? Lo solo Jesús niega en la Trinidad. La eterna Trinidad, la comunión eterna de Dios, la niegan. Cada secta tiene un cuento, un invento, cada religión. El católico dice que la Virgen María también es salvadora corredentora al lado de Cristo. Le quitan la gloria al Señor. No, Señor, María no salva absolutamente a nadie. Absolutamente a nadie. Solamente el Señor Jesucristo es el Salvador. Lo acabamos de leer en la palabra del Señor. ¿Qué más quieren? Es más, si quieren una verdad aquí que tienen que aprenderla, la Biblia católica está clarita. Lo que pasa es que no la leen. Ella está clara, ella dice estas verdades que hemos predicado aquí, pero no la leen, no quieren leerla. Ahí está todo bien explicado, pero no quieren comprenderlo. Mis amados hermanos, merece la gloria al Señor. Aplaudamos a Cristo.